Qué bueno estar en la casa de Dios, ¿verdad? Qué bueno, mis hermanos. Para mí es un placer siempre predicar la palabra de Dios. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad, porque siempre he dicho que yo no soy digno de predicar su palabra. Sin embargo, Él me ha hecho digno para hacerlo. Y le doy las gracias, de verdad que sí. Gracias, Pastor White, siempre por la oportunidad, Pastor Johnny, por prestarme este púlpito y yo poder llevar la palabra de Dios a todos mis hermanos, ¿verdad? Le damos las gracias a todos los que nos siguen también por las redes sociales. Gracias por estar conectados con nosotros. Les amamos y quisiéramos verlo aquí en Calvary, donde se predica la sana doctrina de la palabra de Dios. Hermanos, este es el segundo domingo del año 2025 y siempre, como decía el hermano Feliciano el domingo pasado, siempre tenemos buenas resoluciones, resolución de año nuevo. Algunos mejorar en el trabajo, cambiar de trabajo por un mejor trabajo, otros resoluciones de salud, resoluciones válidas, ¿no? Buenas, muy buenas resoluciones, ¿no? Pero yo entiendo que son resoluciones secundarias. Realmente todo cristiano debe tener la resolución de pedirle a Dios que lo ayude a vivir para su gloria. Esa es la resolución más importante. Señor, ayúdame a vivir para tu gloria, a vivir para la gloria del Señor. De verdad que sí. Bien, mis amados hermanos, el que no tenga su Biblia, que se siente como un cristiano. Perdón, es broma, hermano. Es broma. Yo conozco un pastor que es más extremista de ahí. Decía que el que no tenía su Biblia se va a quedar en el rapto. Y lo dije, espérate, tampoco así. Tampoco así. Hermano, el tema de hoy es claves para vivir una vida victoriosa. Yo le voy a dar 5 claves para vivir una vida victoriosa. Lo vamos a buscar en Filemón, de versículo 17 al 21, capítulo 1, porque Filemón no tiene ni 2 ni 3. Y ahí ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo el hermano va a vincular? ¿Cómo el hermano va a vincular esta carta tan corta de Filemón con vivir una vida victoriosa? ¿Cómo se la va a sacar de la manga? Y sí, usted verá al final, hermano, y verá cuán hermosa es esta historia y cómo está vinculada realmente, cómo está relacionada a vivir una vida victoriosa, una vida útil en el Señor. No me la voy a sacar de la manga, usted verá ese vínculo real que hay aquí. No es como la anécdota de aquel nene, sí lo voy a decir, la anécdota de aquel nene, que en la escuela tenía que estudiar un tema. Aquí los profesores, yo entiendo que se van a reír más que yo, más que todos ustedes. Tenía que estudiar un tema de biología, entiendo que de los animales, los insectos, algo así. Y tenía que estudiar muchos animales, o sea, un montón de animales. Pero realmente él, por falta de tiempo, por poca responsabilidad, hermano, solo estudió el gusano. Solo estudió el gusano. Y él orándole al Señor que le saliera el gusano, porque eso es lo que él quería, porque es lo único que él sabía, lamentablemente. Y tiraron todos los papelitos en una bolsa, y lo que sale es el elefante para él. Él dijo, Dios mío, ¿y qué hago? Pero se la sacó de la manga. Él dijo, el elefante es un animal grande, con 4 patas, y tiene una colita como un gusano, y entonces el gusano, y se fue por ahí, Pero yo no me voy a ir por ahí, hermano. Yo voy a vincular bien el libro, la carta a Filemón, con vivir una vida victoriosa. Busquemos entonces Filemón del versículo 7 al 21, y yo se lo voy a leer y me pueden seguir en sus Biblias. Filemón está antes de Hebreo, después de Tito. Y dice así la palabra de Dios. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, esa palabra es muy importante, hermano, lo que conviene. El apóstol Pablo tenía libertad en Cristo por la autoridad apostólica y le estaba ordenando a Filemón lo que conviene. Lo que conviene, hermano,
siempre está relacionado, perdón la parte que estoy haciendo, siempre está relacionado con hacerle el bien a otro. Lo que conviene siempre está relacionado con hacerle el bien a otro, para la gloria de Dios Padre. Eso usted lo puede apuntarte en 1 Corintios 10, del 23 al 24. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, y lo pagaré, yo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Está importante este último versículo, hermano. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa, Señor, recibiendo el pan de vida, Padre, la palabra de Dios. Porque como dice tu palabra en Deuteronomio 8:3, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a crecer en tu palabra, a observarte, Padre, en la hermosura de tu santidad, a amarte más cada día, a obedecerte y a ser útiles, Padre, en los asuntos del reino, Señor. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, siempre me gusta darle un pequeño trasfondo histórico de los pasajes que busco, que el Señor pone para predicar, aquí en la carta a Filemón. Como ustedes saben, esta carta fue escrita por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, aproximadamente en los años 60, 62 después de Cristo. Estaba dirigida a Filemón, estaba dirigida a su esposa Apia y a su hijo Arquipo, y a la iglesia, ¿no? a la iglesia en Colosas. Filemón, Pablo siendo prisionero, como ustedes saben, escribió varias cartas. Escribió la carta a los Efesios, a Filipenses y a Colosenses. Igualmente la carta a Filemón. Filemón era un miembro prominente de la iglesia en Colosas. Colosas, como ustedes saben, Asia Menor, lo que hoy modernamente llamamos Turquía, ¿no? Y Pablo, si se fijan en Colosenses 4:9, él envía tanto a Onésimo como a Tíquico, esa palabrita, discúlpenme, siempre Tíquico, el otro hermano, muy fiel a Pablo, muy fiel a la palabra de Dios, los envía con esta carta a Colosas, y en Colosenses 4:9 nos indica por qué Pablo le está escribiendo a Filemón, y es porque le va a enviar de vuelta a Onésimo para que lo recibiera. Onésimo era un siervo, básicamente un siervo de Filemón, un esclavo, que se va hacia Roma, conoce a Pablo en Roma y se convierte al Evangelio. Hermano, ¿usted se imagina
que todas las personas que tengan contacto con nosotros, el Señor nos utilice, el Espíritu Santo nos utilice, y después de un tiempo de estar en contacto con nosotros, se conviertan al Evangelio. ¡Wow! ¡Cuánta utilidad!, ¿no? Para eso tenemos que cooperar con el Espíritu Santo y crecer y madurar en Cristo, ¿no? Y crecer en su palabra. Pues, como le decía, Onésimo, Pablo intercede por Onésimo ante Filemón. Le dice, por favor, recíbelo como a mí mismo. Si te ha defraudado en algo, si te debe algo, yo lo pago, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nosotros. Una deuda mucho mayor, que es la deuda por nuestro pecado, que nadie podía pagar sino solo Jesús. Pues, básicamente está la historia aquí envuelta. Y como le digo, Onésimo se convierte al cristianismo, ya es una nueva criatura, como dice 2 de Corintios, ¿verdad? 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Onésimo empezó a vivir una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque era útil. En el versículo 11, o sea, de esta historia, ¿verdad? En la carta a Filemón dice claro que él antes era inútil, pero ahora es útil. Estas palabras, hermano, de inútil y útil, Pablo estaba haciendo como un juego de palabras. Porque la raíz griega de estas palabras, útil o inútil, el nombre de Onésimo viene de esta raíz griega. En otras palabras, Pablo le está diciendo, útil, antes era inútil, pero ahora es más útil que nunca. Es como un juego de palabras que estaba haciendo con... Pero sí, él era útil. Filemón era útil. Y vamos a tratar de entender, mis hermanos, qué es un siervo inútil y qué es un siervo útil. Para poder vivir una vida útil, ser útil para el ministerio, tenemos que vivir una vida victoriosa. Vamos a definir lo que es un siervo primero inútil. Esa definición la recuerdan, si quieren la pueden buscar en Lucas 17, del 7 al 10, yo se lo voy a leer, yo la tengo por acá, rapidito. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Esa es la definición de siervo inútil. Ojalá muchos de nosotros, por lo menos, podamos ser siervos inútiles, por lo menos hacer el mínimo que se nos pide que hagamos. Lo ideal es que fuéramos siervos útiles, que es ir un poquito más allá de lo que se nos pide. Siervo útil lo define aquí en la carta a Filemón, en el versículo 21. Y dice así la palabra: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Eso es ser siervo útil. Hacer aún más de lo que te digo. Dar la milla extra. Pues por tanto Filemón, porque ya Pablo estaba esperando que él va a hacer aún más de lo que se le dice, tanto Filemón como Onésimo son siervos útiles al Señor. Viven una vida victoriosa, por tanto son siervos útiles al Señor, útiles para los asuntos del reino. Pero mis hermanos, para poder ser siervos útiles, tenemos que vivir una vida victoriosa. Y para vivir una vida victoriosa, yo le voy a dar 5 claves. 5 claves para vivir una vida victoriosa. Y la primera clave es la siguiente, para lo que les gusta apuntar. La primera clave es, mis amados hermanos, haber nacido de nuevo. Porque no podemos tener una vida útil, una vida victoriosa, si no tenemos vida. Y todos, de acuerdo a Efesios 1:3, todos nacemos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Pues por tanto, para poder llevar una vida victoriosa, una vida útil, tiene que haber una regeneración espiritual en nosotros. Mire cómo dice Efesios 2, del 1 al 3, rapidito se lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, hermanos, para comenzar a vivir una vida victoriosa, una vida útil al Señor, hay que nacer de nuevo. Tenemos que ser nuevas criaturas, personas regeneradas por el Espíritu Santo, sellado y regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, junto a nuestro espíritu, y ahora estamos impulsados por el Espíritu Santo. Como dice el Señor Jesucristo, hermano, en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, de la única manera que podemos tener vida y comenzar una vida victoriosa es viniendo a Jesucristo. Pero hermano, ahí no se queda, porque simplemente nacer de nuevo no es suficiente. Ese es el primer paso, pero no es suficiente para vivir una vida victoriosa, una vida útil para el reino de los cielos. Vamos al segundo paso, a la segunda clave. Segunda clave para vivir una vida victoriosa. Aprender a ver a Dios aún en los momentos más difíciles. Aprender a ver a Dios aún en los momentos más difíciles. Hermanos, hay muchos hermanos nuestros que son salvos, ¿no?, que son hermanos y hermanas en Cristo, que han sido sellados por el Espíritu Santo, pero que no viven una vida victoriosa, ya sea por traumas pasados o traumas presentes. Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, problemas familiares, divorcios de los padres, enfermedades, fuertes enfermedades, muertes de algún familiar, y esos asuntos no lo hemos podido superar, ¿verdad? Y eso pasa, y por eso esos traumas no le han permitido vivir una vida útil, una vida victoriosa en el Señor. Yo rápidamente le voy a contar parte de mi testimonio, rápido. Mis hermanos, yo soy hijo de un matrimonio divorciado. Imagínese usted un niño de 14 años, donde vivíamos en una familia ideal, por así decirlo, y de repente a los 14 años se divorcian tus padres. No juzgo a mis ambos padres, los amé a los dos muchísimo, y ambos, después del divorcio, conocieron al Señor y están morando con el Señor. Pero simplemente le estoy dando mi experiencia. El Señor utiliza este divorcio de mis padres, ¿para qué? Para que yo llegara a Puerto Rico. Llego a Puerto Rico y aquí conozco al Señor. Acepté, el Señor ya me conocía a mí, pero conozco yo al Señor y acepté al Señor como mi Dios y Salvador aquel Viernes Santo 1 de abril de 1994. O sea, en otras palabras, Dios obra, como dicen muchas personas, por sendero misterioso. Sus caminos no son nuestros caminos, ¿no? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El divorcio de mis padres me causó un gran trauma, pero el Señor lo utilizó para bendecirme, para salvarme. Y Dios a todos sus hijos utiliza las aflicciones para salvarlo y para que crezcan en Cristo Jesús. Hermanos, el conflicto nos genera trauma, nos genera muchos traumas y nos pueden afectar. No digo que no nos afectan, no nos duelen, ¿no? Estos eventos traumáticos, pero recuerde esto, mis amados hermanos. El trauma te afecta, pero no te define. ¿Ok? El trauma te afecta, te va a dar duro, pero tú no eres producto de ese trauma. El trauma no te define. Tú eres producto de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para salvarte y hacerte a ti una nueva criatura. O sea, no nos podemos quedar en el trauma. El Señor nos da dos maneras
de cómo enfrentar estos traumas pasados y hasta presentes, para poderlo enfrentar, madurar, aprender de ellos y crecer en Cristo. El primer medio que el Señor te da, ¿no?, es que tú, gracias a Él, ya tienes, como eres un hijo de Dios, ya tienes la capacidad de ver ese evento traumático, desde una nueva perspectiva. Ahora tú lo ves siendo un hijo de Dios, siendo una nueva criatura, no como lo veías antes en el momento que sucedió el trauma. Ese es uno de los primeros medios que Dios te da, ver el trauma, ¿no?, desde un nuevo ángulo, con una nueva naturaleza. Recuerden, mi hermano, las emociones que nos causan estos traumas son fuertes, ¿no?, pero no por el trauma en sí, no por el evento en sí, sino por la manera como tú percibes el evento. Si tú percibes el evento de una perspectiva bíblica, desde una nueva criatura, no te va a afectar tanto así no lo percibes así. La segunda manera que el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo para enfrentar, para superar estos eventos traumáticos que nos afectan, como le digo, pero que no nos definen, ¿no?, es el perdón. Tenemos que aprender a perdonar. No importa lo que se nos haya hecho. Es duro, lo sé, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Si no perdonamos, no vamos a superar ese trauma. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, del 14 al 15. Dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, tenemos que entablar una relación con los demás como Dios la establece con nosotros. En una base de amor y perdón. No hay forma de superar los traumas sin estos dos métodos que el Señor nos da para poder superarlos. Como le dije, hermano, los traumas verdaderamente nos afectan, pero no nos definen. Ustedes recuerdan Romanos 8:28. Yo creo que lo podemos todos recitar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Mi amor, lo voy a decir. Mi esposa le encanta decir, todo obra para bien. Siempre lo dice, le encanta decirlo. Y yo siempre le agrego, a los que aman a Dios. O sea, eso no es a todo el mundo, hermanos. Eso no es a todo. Todas las cosas obran para bien, pero a los que aman a Dios. Y amar a Dios significa obedecerlo. Amar a Dios, como dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6, la parte A, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y Lucas, hermano, en 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿no? Hermanos, mis amados hermanos, esa enfermedad fuerte, ese dolor en tu cuerpo físicamente, ¿no? Estas aflicciones que hay en nosotros, todo este dolor, todo lo que nos sucede, mis amados hermanos, esta escasez, a veces escasez económica, pobreza en algún momento, todo lo que nos pasa, recuerden, todo lo que nos pasa a los cristianos, obra para bien. Es Dios utilizando esas aflicciones para ir forjando la imagen de su Hijo en usted y en mí. Véalo así. Todo lo que nos pasa obra para bien. Es Dios forjando, ¿no?, la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. A propósito de la palabra forjar, les recomiendo la película La Forja. Muy buena, muy instructiva. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Yo lloré muchísimo, lo confieso, lloré muchísimo, hermanos, viendo esa película. Pues,
El Señor Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor Jesús dice claramente que vamos a tener aflicciones. Eso, estamos en un mundo caído, no hay forma de que no vamos a sufrir muchas aflicciones en este mundo. Cualquiera diría, adiós, hermano Dante, o a cualquier otro predicador, tú no has vivido lo que yo viví, o tú no has vivido lo que yo estoy viviendo. Es muy fácil pararte ahí arriba, ¿no? Y predicar de que todo obra para bien sin estar viviendo un problema grave como lo estoy viviendo yo. Hermanos, a todos nos va a llegar el ocaso de nuestra vida. Y a todos nos van a llegar momentos de aflicción. Como decía mi papá, nadie tiene costilla bendita en cuanto a eso. O sea, eso es una realidad, mis amados hermanos. Lo que tenemos es que después que vivir esa experiencia, vivirla con Cristo, vivirla con el Espíritu Santo, y al final, porque siempre hay un final, ¿no? Al final poder decir como dijo Job, Señor, de oídas, Job 46, del 5 al 6, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, tenemos que saber vivir esas experiencias dolorosas, agarrarnos de Dios, crecer en Dios y saber que nuestro gozo y nuestra vida no depende de nuestra salud, de nuestra circunstancia financiera, de circunstancias de este mundo, sino depende, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él nos ha prometido, ¿no?, en nuestra vida venidera. ¿Por qué Job se aborreció, mi amado hermano? Y yo mismo digo, me aborrezco también. ¿Por qué? Por su falta de fe. Aunque él nunca vio un despropósito en Dios. Nunca vio un despropósito en Dios. Pero sabía que le faltaba fe. Por desconfiar de su amor, de su fidelidad. Por cuestionar sus designios. Por hablar cosas que no entendía. Por falta de conocimiento profundo en su palabra. Y por falta de comunión con Dios. Por eso, mis amados hermanos, le digo algo. Job nunca vio un despropósito en este dolor, pero él nunca supo, a ciencia cierta, a plenitud, él nunca supo por qué fue su sufrimiento. O sea, él nunca conoció por qué fue su sufrimiento. Pero en medio de su sufrimiento, conoció a Dios, y eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Le voy a dar la tercera clave para llevar una vida, tener una vida victoriosa, una vida útil en el Señor. Hermano, percíbase a sí mismo quién es usted en realidad, quién es usted en Cristo. Percíbase a sí mismo quién es usted en Cristo. Usted ahora es un hijo de Dios. Usted ha sido salvado por la sangre de Cristo, limpiado por la sangre de Cristo, y ha sido aceptado, y usted es un hijo de Dios. Hermanos, si no tenemos un sistema sólido de creencias, no, de nuestra fe, un sistema sólido doctrinal de la palabra, no vamos a saber, no vamos a conocer nunca a plenitud a nuestro Dios, ni quiénes somos nosotros en Cristo, ¿no? Y eso, al tener ese conocimiento limitado, hermano, por eso es que flaqueamos, y a veces flaqueamos en nuestra fe. Es muy importante, mis amados hermanos, como les digo, estar claro en la doctrina. Muchas veces queremos, sin estudiar profundamente la doctrina, ir rápidamente a la práctica que habla las Escrituras, porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Hermano, sí, hay que hacer las obras, pero hay que estar claro en la doctrina, saber por qué hago esas obras, saber que Dios la preparó de antemano para que yo ande en ella. O sea, hay que estar claro en toda la doctrina de la Biblia para poder llevar una vida victoriosa. Y como le digo, una de las verdades fundamentales es su identidad en Cristo Jesús. Y es importante ver
esas verdades posicionales, verdades que están, que son desde ahora, pero que la vamos a vivir a plenitud en la eternidad, mis amados hermanos. Es importante también saber, mis amados hermanos, que nosotros servimos a Dios no para que Dios nos acepte. Nosotros servimos a Dios porque somos aceptados. Nosotros le seguimos no para que Él nos ame. Nosotros le seguimos porque ya somos amados. En otras palabras, si lo llevamos a términos soteriológicos, a términos de la salvación y de la fe y las obras, el cristiano no obra para ser salvo. El cristiano obra porque ya es salvo. Tenemos que estar claros en la doctrina. Dios no nos acepta por lo que hacemos. Dios nos acepta en Cristo Jesús por lo que somos. En Cristo Jesús. Yo me di a la tarea, mis amados hermanos, de buscar en el Nuevo Testamento, en las epístolas, y puede que se me haya quedado algunas otras verdades posicionales, pero busqué en la mayoría de los libros de las epístolas del Nuevo Testamento, ¿quién es usted y quién soy yo en Cristo Jesús? Y le voy a dar la cita y se la voy a leer. Hermano, esto no lo digo yo, esto lo dice Dios, el Espíritu Santo, en su palabra. Miren lo que es usted, lo que soy yo, lo que somos nosotros en Cristo Jesús. En Romanos, he sido justificado, completamente perdonado y justificado. Romanos 5:1. Morí con Cristo y morí al poder del pecado y morí al poder del pecado para gobernar mi vida. O sea, el pecado ya no puede gobernar mi vida. Romanos 6, del 1 al 6. Estoy libre para siempre de condenación. 8:1. En 1 Corintios, Dios me ha puesto en Cristo. 1:30. He recibido el Espíritu de Dios en mi vida para que pueda conocer las cosas de Dios que me ha dado libremente. 1 Corintios 2:12. Dios me ha dado la mente de Cristo. 2:16. He sido comprado por un precio y ya no soy de mí mismo, pertenezco a Dios. Corintios 6, 19 y 20. En 2 Corintios. He sido establecido, ungido y sellado por Dios en Cristo. Y he recibido el Espíritu Santo como garantía de mi herencia. 1:21. Eso también está en Efesios 1, 13 y 14. Puesto que he muerto, ya no vivo para mí mismo, sino para Cristo. 2 Corintios 5, 14 al 15. He sido justificado. 5:21. En Gálatas. He sido crucificado con Cristo. Y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo es la vida de Cristo. Gálatas 2:20. En Efesios, hermano, esto no lo digo yo, lo dice la palabra. He sido bendecido con toda bendición espiritual. 1:3. Fui escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Fui predestinado, determinado por Dios para ser adoptado como hijo de Dios. Efesios 1:5. He sido redimido y perdonado y recibido su abundante gracia. He sido vivificado juntamente con Cristo. Efesios 2:5. He sido resucitado, sentado con Cristo en el cielo. Efesios 2:6. Tengo acceso directo hacia Dios por medio del Espíritu. Efesios 2:18. Hermano, sigo. ¿Quiere seguir sabiendo lo que es usted en Cristo? Puedo acercarme a Dios sin impedimento, con libertad y confianza. Efesios 3:12. En Colosenses, he sido rescatado del dominio de Satanás y cambiado al reino de Cristo. Colosenses 1:13. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Mi deuda ha sido saldada. 1:14. Cristo mismo mora en mí. 1:27. Estoy firmemente arraigado en Cristo y ahora soy sobreedificado en Él. Colosenses 2:7. He sido circuncidado espiritualmente. Mi vieja naturaleza no regenerada ha sido quitada. Colosenses 2:11. Estoy completo en Cristo. Colosenses 2:10. He sido sepultado, resucitado y vivificado con Cristo. Colosenses 2, del 12 al 13. Morí con Cristo y he sido resucitado con Él. Mi vida ahora está escondida con Cristo en Dios.
y ahora Cristo es mi vida. Colosenses 3, del 1 al 4. En 2 de Timoteo, hermanos, seguimos. En 2 de Timoteo. He recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Dios me ha salvado y apartado. 1:9. También está en Tito 3:5. En Hebreos, puesto que he sido santificado y soy uno con el que santifica, Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Hebreos 2:11. Tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Hebreos 4:16. En 2 de Pedro, he recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios, por medio de las cuales soy partícipe de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1:4. ¡Wow! Todo eso somos nosotros en Cristo Jesús. Yo sé que ustedes lo sabían, pero es bueno recordarlo. Es bueno siempre recordarlo. Tenemos que tener una teología clara, las doctrinas claras, para saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y nuestra relación con Dios. Eso es muy importante. Hermano, tenemos que aprender a caminar en armonía con nuestra nueva naturaleza. Si no caminamos en armonía con nuestra nueva naturaleza, no vamos a poder vivir una vida útil, una vida victoriosa. Y caminar una vida con nuestra nueva naturaleza significa, hermano, caminar en el Espíritu. Significa caminar en el Espíritu. Le voy a leer rapidito Gálatas 5, del 16 al 18, que dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es muy, muy importante, hermano. Hay dos principios involucrados para ganar la victoria sobre la carne, hermano. El primer principio, ya lo dije, es a caminar en nuestra nueva naturaleza, ¿no? Andad en el Espíritu, como dice la palabra, no satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Y el segundo, hermano, es como dice Romanos 2:12. Tiene que haber una transformación, ser transformado, una transformación de nuestro entendimiento. Tenemos que andar en el Espíritu y para esto tiene que haber una transformación de nuestra mente, cambiar de manera de pensar. Pero usted, si no profundiza en la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a poder transformar tu mente. Tiene que haber una transformación de la mente, mis amados hermanos. Pues, le decía que el conocimiento de la doctrina es vital, hermanos. Es vital para poder llevar una vida victoriosa, una vida útil en el Señor. Dice, hermano, 1 de Corintios, capítulo 2, del versículo 14 al capítulo 3, versículo 3, yo no lo voy a leer, es muy amplio, ¿no? Es muy extenso. 1 de Corintios, capítulo 2, del 14 al capítulo 3. Que hay tres tipos de personas, hermanos, con relación a nuestra vida, a la vida en el Espíritu. Está la persona natural, está el hermano espiritual y está el hermano carnal. Está claro. Aunque nuestros hermanos reformados entienden que no hay hermanos carnales, en Corintios dice que hay hermanos carnales. O sea, está el hombre natural, el hermano espiritual y el hermano carnal. El hombre natural es el que no entiende las cosas que son del Espíritu. Es el hombre que no ha nacido de nuevo, que está muerto en sus delitos y pecados, que peca por naturaleza, por normal. No, eso es normal para él vivir en el pecado, es el no convertido, ¿no? Ese es el hombre natural. El hermano espiritual es aquel hermano que ha sido, obviamente, ha reconocido a Dios, a Cristo como su Dios y Salvador, ha sido justificado por Cristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Ahora este hermano vive una vida impulsada por el Espíritu Santo, una vida en comunión con Dios, y en él se ven claramente el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Como dice la palabra en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto del Espíritu tú lo ves claramente en el hermano espiritual, ¿no? Ser una persona espiritual no es hablar en lengua ni hacer desorden. Es que se vea claro en ti el fruto del Espíritu Santo. Y está también, como le digo, el hermano, aquel hermano que es carnal, que a veces tú no sabes, es una persona que en un momento dado de corazón aceptó a Cristo como su Dios y Salvador, fue sellado por el Espíritu Santo, ¿no? Fue justificado ante Dios por Cristo, pero se quedó hasta ahí. No hubo crecimiento. Este hermano su impulso no está impulsado por el Espíritu Santo. A veces se nos hace difícil hasta distinguir, ¿no? Distinguir entre una persona natural y un hermano carnal, ¿no? Y este hermano carnal, generalmente sus emociones están plagadas con sentimientos negativos. Generalmente, ¿por qué? Por su falta de conocimiento de Dios, por su falta de armonía con Dios. Generalmente sus emociones están plagadas de sentimientos negativos. Él está libre en Cristo, está libre, pero no hace uso de esa libertad. O sea, no hace uso de esa libertad. Como dice Romanos 6, ya nosotros no tenemos que obedecer al pecado, porque ya estamos en Cristo Jesús, ¿no? Este tipo de cristiano generalmente es un cristiano que Dios disciplina, ¿no? Este hermano carnal generalmente es un cristiano que Dios disciplina, que Dios castiga, generalmente, para que participe con la santidad de Dios, para que participe de la santidad de Dios. Y en otras ocasiones, si el hermano persiste, a pesar de la disciplina, generalmente Dios se lo lleva a casa para que no sirva de piedra de tropiezo. Eso generalmente pasa. Pero mis amados hermanos, nosotros estamos completos en Cristo, ¿no? Estamos completos en Cristo y no podemos ser productivos sin Él, sin el Espíritu Santo, sin nuestro Señor. Nada podemos hacer sin Él. Nada podéis hacer sin mí, como dice en Juan 15:5. Y, como le mencioné, la voluntad del cristiano maduro está siempre impulsada por el Espíritu Santo. Eso no significa, hermanos, que a veces no caemos, que estamos en esta carne, ¿no? Pero si caemos, como dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios vuelve a levantarlo, mis amados hermanos. A mí me gusta ver siempre las cosas siempre de una manera positiva. Y es real que nosotros somos pecadores, lavados por la sangre de Cristo. Pero a mí me gusta verlo también de otra manera. Nosotros somos santos, hermanos, que a veces pecamos. Eso es lo que debemos ser. Santos que a veces pecamos. Ustedes son los santos de Dios. Ustedes son los santos de Dios. Vamos para la cuarta clave, mis amados hermanos, para vivir una vida victoriosa. Una vida victoriosa, una vida útil a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le acabo de decir, tener el poder de creer positivamente. Tener el poder de creer positivamente. O sea, tener una fe positiva. Como dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano, agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Verdad? Hebreos 11:6. ¿No? Hay 3 aspectos de la fe que tenemos que ver y es muy importante para tener una fe práctica, una fe útil, ¿no? Y es lo siguiente, hermano. La fe depende de su objeto, ¿no? Es imposible y es muy importante que para que agrademos a Dios tenemos que tener fe, ¿no? Y Dios es el que nos da la fe. Dios es el que nos da la fe, porque no es de nosotros, como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo, y por gracia soy salvo, por la gracia de Dios,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios, ¿no? Y el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Es el primer aspecto de la fe que tenemos que ver, que su objeto es Jesucristo. Hermano, el segundo punto dentro de la fe es el siguiente. La profundidad de la fe es producto de la profundidad de su conocimiento de Dios. Mientras más profunda es su conocimiento de Dios, su conocimiento de la palabra de Dios, más profunda va a ser su fe. Una poca fe es señal de poco conocimiento de Dios y de poco conocimiento de la palabra. Eso es vital, mis amados hermanos. Si queremos aumentar nuestra fe, tenemos que aumentar nuestro conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. La única manera de aumentar nuestra fe es aumentando el conocimiento, hermano. Recuerda lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6a. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Decía Spurgeon, ese gran predicador, decía Spurgeon, que si el diablo puede engañar una tercera parte de los ángeles, ¿cómo no va a engañar cristianos que no leen su Biblia? ¿Es una realidad? Eso es una realidad, mis amados hermanos. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios, estudiar con amor, con ahínco la palabra de Dios, para conocer más a Dios, para admirarlo en la hermosura de su santidad, para que nuestra fe aumente. ¿Ah? Porque siempre pedimos, Señor, auméntame la fe. Sí, Él te va a aumentar la fe, pero tú tienes que cooperar con el Espíritu Santo y ser disciplinado en el estudio de su palabra. Y estar claro, como lo dije, en las doctrinas. Estar claro en la doctrina. Una doctrina errada, hermanos, nos va a llevar a una fe errada, obviamente. Una doctrina errada nos va a llevar a una fe errada. Y por eso, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos dé disciplina, ¿no?, en el estudio de la palabra. La fe es algo que es activo. Es una palabra de acción, como decía Santiago, ¿no? Tu fe, la fe sin obra es muerte en sí mismo. O sea, es una fe activa, es una fe firme, ¿no? Es una fe que tenemos que actuar, nos lleva a actuar. Como él decía también, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tenemos que tener fe, una fe positiva, pero una fe correcta. Una fe correcta en la doctrina correcta, en la sana doctrina de Dios. Tenemos que andar por fe y andar por fe y andar por el Espíritu. Eso es vital. Y estar seguro, mis amados hermanos, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó, como dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, tenemos que tener una fe correcta, quienes somos en Cristo Jesús, y una fe activa, ¿no? Andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y crecer en el conocimiento de la palabra. Sin estos ingredientes, sin estos puntos, sin estas claves, mis amados hermanos, no vamos a poder vivir una vida victoriosa, una vida útil al Señor. Hermanos, el otro punto que le quiero mencionar es el siguiente. Si Satanás puede destruir su creencia correcta en Dios, usted perderá su fuente de esperanza. Si Satanás puede corromper su fe, pues si la puede corromper, si la puede destruir, si la puede hacer errar, usted perderá su fuente de esperanza. Y recuerde que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y Él es nuestra única fuente de esperanza. Dios es nuestra única fuente de esperanza. No permitas que el enemigo corrompa su fe. No permitas entrar en falsas doctrinas, mis amados hermanos. ¿Y cómo lo logra? En oración con el Señor, en estudio de su palabra, pidiendo disciplina
para poder crecer en su palabra, mis amados hermanos. Dice 1 Corintios 15, 58, lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, y esto nos lleva al último punto, a la última clave para llevar una vida victoriosa, y es poner la mirada en la recompensa. Poner la mirada en la recompensa, poner la mirada en el cielo. No voy a predicar del cielo, porque Pastor White nos ha dado un estudio hermoso, profundo, en los últimos, el pasado jueves y los pasados domingos, con relación al cielo. Y les entusiasma a los que no pudieron estar, que lo busquen, ¿verdad?, por el canal, por Facebook, para que puedan ver la predicación del Pastor White con relación al cielo. Pero sí tengo que decirle algunas cosas referente a este punto, a esta clave, que es poner la mirada en la recompensa, poner la mirada en el cielo. Y es que la vida está llena de desilusiones, pero tenemos que aprender a vivir con ellas. De la única manera que podemos aprender a vivir con las desilusiones, con los fracasos, terrenalmente hablando, es si estamos agarrados de Dios. No hay manera que podamos sostenernos ante los embates de la vida si no estamos agarrados de Dios, si no conocemos a Dios profundamente, si no conocemos su palabra, si no vivimos una vida disciplinada. Hermano, si no tenemos nuestras metas y nuestros deseos conforme a las metas y los deseos de Dios. Hermano, no todos los cristianos, no podemos pensar que nuestras metas es sernos millonarios o tener salud toda la vida. No son metas reales. Esas no son metas reales. ¿Metas reales cuáles son? ¿Ah? Que Cristo nos va a venir a buscar y nos va a llevar al cielo. Usted puede estar seguro de eso. De eso usted puede estar seguro. Que el diablo va a ser atado en el abismo por 1000 años y luego va para el lago de fuego por la eternidad. Usted tiene que estar seguro de eso. Esas son metas reales, ¿no? Hermanos, cuando nosotros no tenemos nuestras metas y nuestros deseos alineados con los deseos y las metas de Dios, vamos a sufrir mucha ansiedad y mucha depresión. Mucha ansiedad y mucha depresión. De la única manera que nosotros podemos quitarnos ese enojo, porque nos da enojo también, esa ansiedad y esa depresión, es alineando nuestras metas y nuestros deseos con las metas verdaderas, ¿no? Con las metas y deseos verdaderos que están en la palabra de Dios. Es de la única manera, es de la única forma. Y recuerde, hermano, que la meta principal de Dios es forjar la imagen de su Hijo en usted. La meta principal de Dios no es que usted sea millonario, no es que usted tenga salud toda la vida terrenal, no, es forjar la imagen de su Hijo Jesucristo en usted. Esa es la meta principal de Dios. Y usted tiene que estar alineado a esa meta y darle gracias a Dios por todo lo que le pase. Porque sabe, tiene una doctrina clara de que le está pasando porque usted se está asemejando más a Cristo cada día más. Dios le está ayudando a forjar la imagen de su Hijo en usted. Le voy a leer en Hebreos 12, del 1 al 3, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correrla con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Nosotros, hermanos, por el gozo puesto delante de nosotros, de esa eternidad maravillosa que tendremos con Cristo, tenemos también que cargar nuestra cruz, ¿no? Menospreciando lo propio,
menospreciando la vergüenza, menospreciando los dolores, menospreciando las enfermedades, menospreciando la pobreza, la escasez. Tenemos que poner los ojos en Jesús, viendo ese gozo que está en nosotros, ¿no? Y el Señor se sentó a la diestra de Dios, como nosotros nos vamos a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, esta historia relatada en la carta que Pablo le hace a Filemón es una historia victoriosa, una historia hermosa, es una historia victoriosa, porque nos narra la vida de dos cristianos que vivieron una vida victoriosa, una vida útil para el Señor. Y esta vida estaban caracterizadas por lo siguiente, hermano. Estaban caracterizadas por el arrepentimiento y conversión. En el caso, ¿verdad?, de Onésimo. Por el perdón, en el caso de Filemón. Por el crecimiento y la madurez espiritual de ambos. Y sobre todo, por el amor, que es el vínculo perfecto. Esta es una historia hermosa, hermano, victoriosa, y como le digo, resumiendo este último punto, una vida victoriosa tiene que estar caracterizada por el arrepentimiento y conversión, por el perdón, por la reconciliación, el crecimiento y madurez espiritual, y sobre todo el amor, que es el vínculo perfecto. Cerremos nuestros ojos y oremos. Voy a hacer un pequeño llamado. ¿Hay algún hermano aquí que quiere decirle: Señor, yo te conozco, tú me salvaste y me justificaste, Padre, pero no siento que estoy viviendo una vida victoriosa? O sí la estoy viviendo, pero quiero mejorar mi vida, ¿no? Quiero ser más útil a los asuntos del reino y quiero vivir para ti una vida más victoriosa. ¿Hay alguien así? Levante su mano y vamos a orar. Amén, vi tu mano, amén, vi tu mano. Amén, vi tu mano. Amén, vi tu mano. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por estos hermanos que levantaron las manos, Señor, y por todos los que estamos aquí, porque sé que todos hemos sido hoy entusiasmados, ¿no? Y tú nos has hoy hecho un reto para que vivamos todos una vida victoriosa. Te damos gracias, Señor, porque tú has derramado tu amor por nosotros, tú nos instruyes en tu palabra y tú quieres que crezcamos en tu palabra, Señor. Gracias por la mano levantada, gracias por todos los hermanos aquí presentes, porque el mero hecho de estar aquí oyendo tu palabra, todos en su corazón quieren vivir una vida victoriosa. Yo quiero, Padre, crecer más en ti, en tu palabra, ser útil para tu reino y vivir una vida más victoriosa cada día más. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Tú no mereces menos que nosotros. Tú mereces que nosotros seamos siervos útiles, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por la oportunidad.